Floricanto.digital presenta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, del 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red con tantos pescados. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Quien Él se acerca, toma el pan y se los da, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, aleluya, hermanos, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Amigo, ciertamente, pues es una delicia, por lo menos para mí, el de poder compartir estos fragmentos del Evangelio. Pero yo te invito, yo te reto a que busques precisamente las narraciones de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en los 4 evangelistas. Léelo tú mismo. A lo mejor te van a saltar algunas dudas. Pues pregunta, incluso pues a través del WhatsApp me puedes mandar alguna pregunta y yo, si puedo, con mucho gusto te respondo, como lo hago también con muchas personas. Pero, por ejemplo, en la Semana Santa yo les había dicho: leamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, así lo mismo les digo, ya los últimos capítulos de cada uno de los evangelios, para que estemos todavía mucho más empapados de lo que aquí compartimos. Y bueno, la escena es una escena que podemos recordar, ya nos hace recordar, por ejemplo, aquella pesca milagrosa. Esta es una pesca milagrosa, ciertamente. Encontramos a Pedro, se nos dice de aquellos que lo están acompañando, y se nos dice que pues se lanzan a hacer lo que saben hacer y fracasan. Sí, fracasaron. Pero la presencia del Señor Jesús hará que ese fracaso se convierta en un éxito. Incluso hasta pues se habla de 153 pescados grandes. Imagínense lo que significaba para cada uno de ellos. Por otro lado, pues los encontramos también muy metidos en sus cosas. Ya han tenido la experiencia de Jesucristo resucitado,
pero volvieron a sus cosas y se distrajeron. Todavía no habían entendido muy bien aquello que el Señor Jesús le dirá a Pedro: te haré pescador de hombres. También así nos puede ocurrir a nosotros. Ya vivimos la Semana Santa, ya escuchamos estos mensajes, pero yo me meto en mi vida diaria como si Dios no existiera. Y entonces, por eso es de que el Señor Jesús se hace presente en la vida diaria, para que nosotros lo podamos reconocer también y lo podamos hacer presente en el momento en que comemos, en el momento en que dormimos, en el momento en que estamos con la familia, en el momento en que trabajamos, porque todo es acción de gracias. Fíjate que yo voy a pensar, y si me permiten, les voy a poner un ejemplo de lo que significa la resurrección. Quizás no es el ejemplo, quizás mi ejemplo va a ser un ejemplo muy extremo, pero yo lo que quiero es que nos quedemos con las características, lo más importante de esta pequeña narración. Comienzo diciendo la tristeza, entre comillas. Bueno, hay una gran alegría, Cristo ha resucitado. ¿Y ahora yo qué hago? Pues me pongo a hacer lo de siempre. Y ahora que hago lo de siempre, además me va mal. Bueno, pues platican que había un ave que pasa un ángel cerca de ella y ve que el ave se está quejando de todo y está desplumada y apenas si puede comer y está triste. Y cuando ve al ángel dice: oye, ahora que veas a Dios, dile que se acuerde de mí, que ya me lleve a su presencia. Bueno, pues el ángel nomás iba de pasadita, llega con Dios y le dice: oye, ahí hay un ave que está desplumada, triste, descolorida, pues dice que ya te acuerdes de ella. Y le dice Dios: pues no, dile que no, que todavía no la voy a llamar a mi presencia. Pero ¿por qué si está tan mal? Dile que sea agradecida, dile que dé gracias por todo lo que le ocurra. Y entonces, pues llega el ángel y dice: oye, pues dice Dios que todavía no te toca, pero que des gracias por todo. Y entonces dijo: ay, pues te doy gracias, Señor, porque no te acuerdas de mí. Te doy gracias por mis dolores, te doy gracias porque me veo tan feo, te doy gracias porque estoy tan desilusionado, te doy gracias porque... ay, pues te doy gracias porque pues, un poquito de agua. Oye, pues te doy gracias porque pues también tengo alegría. Oye, te doy gracias. Y comenzó a darle gracias a Dios por todo, en todo su infortunio. Y volvió a pasar el ángel y entonces se encontró un ave diferente. Y cuando pasa el ángel junto al ave, el ave toda llena de su plumaje, con sus alas así extendiéndolas, luciéndolas, le dice: dile a Dios que gracias por todo. Y entonces cuando llega el ángel le dice: la vida le cambió a esta ave. ¿Sí? Porque cuando participamos de la Eucaristía, y la Eucaristía es la acción de gracias de Jesucristo al Padre, nuestra vida verdaderamente cambia. Porque en lugar de quejarnos de todo, entonces comenzamos a darle gracias a Dios por tenerlo en nuestro corazón. Todos, verdaderamente todos. No solamente todos hemos pasado por situaciones difíciles. El asunto es que de repente algunos se quedan en la quejumbre. Padre, yo podría ser feliz, pero fíjese qué hace. Desde que era chiquitito yo, ¿para qué le platico? No, y luego cuando adolescente y cuando joven y ahora... Sí, podemos quedarnos con nuestra quejumbre, olvidándonos que el pasado ya quedó, pero olvidándonos que Cristo ha resucitado y que también nuestro pasado triste puede cambiarse y puede transformarse en Cristo Jesús. Por eso, los apóstoles podríamos decir que su gozo se hace mayor cuando participan de este alimento con el Señor Jesús. Por eso, cada vez que nosotros vamos a misa, estamos renovando la resurrección de Cristo y estamos renovando en nosotros la vida nueva. De esta manera, querido amigo, ¿sí? La resurrección no es un acontecimiento del pasado. Es un acontecimiento actual, es en el aquí y ahora. Y no solamente es para unos cuantos, es para ti y para mí. Lo que necesitamos es
creerle en el Señor, creerle al Señor y en medio de las situaciones de la vida diaria, como podría ser para ellos una pesca, poder reconocer la presencia del Señor. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Y el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe hoy y siempre. Amén.